que se cuenta todos los días y esta es la actual. Sequía en Brasil impulsa precio internacional, anima alza en café, repunta el 52%, beneficia a 27.000 productores locales y empezamos ya a recorrer así muy de cerquita la portada para encontrarnos varios datos interesantes. Perecen 2 mujeres en accidente, bus choca contra supermercado, esto sucede en Santa Catarina Pinula y deja otros 35 heridos. En otras noticias tenemos más información, pero con estos datos interesantes porque 75 muertos, dice que la violencia sacude a Ucrania, opositores se incendian en barricada colocada en calles de Kiev en enfrentamientos con fuerzas de gobierno que ya duran 3 meses. Se han ampliado los servicios bancarios en el país y además los gigantes de internet se fortalecen y uno más. Se amplían servicios bancarios en Guatemala, información dentro del mundo económico. Vámonos al interior de Prensa Libre, si les parece, para encontrarnos más noticias a esta hora del día. Y es que otorgan 6.5 millones por caso Alaska. Familiares esperan justicia, representante de 48 cantones espera que se castigue a responsables. Y es que el gobierno ha entregado ayer, por concepto de ayuda humanitaria, 6.550.041 damnificados de los disturbios de la cumbre de Alaska, Totonicapán, el 4 de octubre del año 2012, que dejaron 6 muertos, 35 heridos y 9 militares procesados. ¿Qué más trae esta mañana Prensa Libre? Precio de café alienta economía nacional. Mejora cotización internacional del grano. Productores aprovechan precios altos por la sequía en Brasil. Así que ahí vemos cómo este ciclo de recuperación es favorable para nuestro país. Tenemos más información a esta hora de la mañana con otras noticias relevantes. Y es que la nueva ley causa polémica social. El ponente dice que no se prohíbe protesta. Sectores de la sociedad defienden sus posturas por normativa. 15 a 20 túmulos se colocan a diario en el país, según lo informa el Ministerio de Comunicaciones, porque por supuesto surgieron algunas reacciones a partir de lo comentado en relación justamente a estas nuevas sanciones que se pueden aplicar de 1.000 a 5.000 quetzales hasta 1 año de prisión, de acuerdo a lo indicado por el nuevo reglamento. Pero eso en un ratito lo vamos a analizar porque ya son las 6 de la mañana y porque hay que seguir dándole probaditas de todo lo que ofrecemos esta mañana en las noticias. Tenemos un pequeño avance de la información del espectáculo para ustedes. En efecto, chicos, vamos a platicar de esto. Fíjense que lo primero que destacamos es a Katie Holmes, que ahora resulta que se ha sumado a una campaña de concientización para las mujeres, para que obviamente reaccionen y pues tomen cartas en el asunto en algunas medidas de prevención sobre su salud. Ya más o menos sabemos por dónde va el tema. Y hablamos también de Bette Midler, la legendaria actriz y cantante estadounidense, nominada al Oscar en varias ocasiones, ganadora del Globo de Oro, que va a cantar en los premios Oscar del próximo domingo 2 de marzo y que ha preguntado a sus fans qué les gustaría que cantara. A través de Twitter lo preguntaba. Vamos a hablar de esto y otros detalles más adelante. Ahora son las 6:02. Bueno, muchísimas gracias por la información, Alejandro. Esos son algunos de los temas que vamos a abordar esta mañana, pero tenemos otras noticias para compartir con ustedes. Les presentamos los títulos de la información más importante de Guatemala y el mundo. Hoy en Viva a la Mañana tenemos más información. Familias de campesinos asesinados en Totonicapán esperan una disculpa por parte del gobierno. Jueces siguen inhibiéndose de conocer amnistía en el caso Ríos Montt. Secretario de la CESAN se retira molesto del Congreso de la República luego que fue citado para no brindar declaraciones. Y viceministro de Alimentación Roberto Linares queda ligado a proceso judicial. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos solicitaba una enmienda para frenar resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto al periodo de la fiscal general. En otros hechos, el ministro de Gobernación ofrece recompensa por pinturas robadas en la Iglesia del Calvario en Antigua Guatemala. La Sociedad Interamericana de Prensa se reunía con el presidente Otto Pérez Molina para hablar de la libre expresión. Lo que sucede en Venezuela lo tenemos, continúan las protestas, tribunal ratifica detención de líder opositor. En Ucrania, oposición estima que durante protestas registradas en ese país al menos 100 personas han muerto. Batres, mi farmacia, presenta. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a comenzar ya con el análisis y el repaso informativo de las noticias más importantes del país. Es que las familias de los campesinos de Totonicapán asesinados mientras protestaban en el año 2012 recibieron ayuda económica, pero argumentan que esta no es suficiente. Aseguran además que la verdadera reparación será la justicia, mientras el presidente dijo no
año y 4 meses después, las viudas y familiares de los 6 muertos y 35 heridos en los enfrentamientos entre ejército y pobladores registrados en la cumbre de Alaska el 4 de octubre de 2012, las familias ven un aporte humanitario del Estado. La ayuda económica consistió en 6 millones de quetzales no distribuidos equitativamente entre las 40 familias. La siguiente fase es una ayuda, un programa integral de ayuda psicosocial, y la tercera fase va a constituir un proyecto de reparación directamente a las comunidades donde salieron los vecinos afectados. Pero la verdadera reparación será en los tribunales, dicen los pobladores, que pelean porque se mantenga el delito de ejecución extrajudicial, el cual fue cambiado por la jueza a defensa propia, por lo cual presentaron un amparo. Creemos que la conclusión del proceso penal, allí sí se va a dar el verdadero resarcimiento. El presidente expresó que la masacre en la cumbre de Alaska ha sido uno de los momentos más difíciles de su administración. Dijo que no tiene explicación sobre lo sucedido, donde militares fueron los señalados de haber disparado contra los manifestantes. No tenemos ninguna explicación, no tenemos ninguna excusa que presentarles. Nos unimos a su dolor. ¿Cómo darle una excusa a una persona que su esposo está muerto? ¿Me entendés? No es excusa de otra naturaleza. Mientras tanto, la herida permanece abierta y el representante de los 48 cantones de Totonicapán pidió que, como parte del plan de reparación, el Estado pida perdón a las familias. ¿Ustedes exigirían el perdón del presidente por parte del Estado? Efectivamente, ¿verdad? No como un perdón, porque hay un juicio, ¿me entendés? Que va a determinar responsabilidades y va a determinar lo que corresponde, inclusive las sanciones correspondientes. Y por cuarta vez el caso por genocidio es trasladado sin que se efectúe la orden por parte de la Corte de Constitucionalidad, que resuelve que se debe fundamentar la denegación de amnistía a José Efraín Ríos Montt. Esta vez la Sala Segunda de Apelaciones envió el caso a la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio para que sea la que resuelva este caso. El fallo por la Corte de Constitucionalidad fue dado desde el 22 de octubre del 2013, con un plazo de 5 días para conocer, pero las excusas de los jueces han provocado que el caso esté de sala en sala sin que se pueda llegar a conocer después de más de 4 meses. Bueno, vamos a seguir con la información. El secretario de la CESAN, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria de nuestro país, se enfrentaba con algunos diputados del Frente Parlamentario contra el Hambre. Esto en una reunión de trabajo en la que el funcionario alega haber sido engañado. Escuchemos. Dos instituciones que deberían luchar contra la desnutrición se encuentran enfrentadas entre sí. La reunión entre la Secretaría de Seguridad Alimentaria y el Frente Parlamentario terminó en división, luego de que el secretario abandonara la cita, que calificó de circo político. Venimos a una reunión de trabajo con el Frente Parlamentario. No nos puede juramentar, no nos puede él forzar a que estemos en el banquillo de los acusados como desea, pero al llegar acá nos damos cuenta que lo que quieren es hacer un show de esta situación y la Secretaría no se va a prestar a eso. Tenemos que invertir el tiempo en apoyar a la niñez y no para prestarnos estas situaciones. Los diputados lamentaron la salida del funcionario y pidieron su destitución por las reiteradas faltas al Congreso de la República. Monterroso afirmó que no volverá al Parlamento y que en su lugar asistirá el subsecretario. Quien venía a hacer un show con más de 20 carteles y un séquito de personas tomándole fotos y grabando videos era el señor secretario. También vamos a estar analizando mecanismos para solicitar la destitución, porque esto demuestra una completa incapacidad de liderar este tema que es tan importante para el país. La cooperación internacional entregó un monitoreo de la actividad agrícola del país, cuyo panorama es desfavorable. Oxfam afirmó que se perderán 200.000 plazas de trabajo en el sector cafetalero por la baja en la producción. Esa gran cantidad de jornales puede traducirse en unos 200.000 puestos temporales de trabajo perdidos. Eso no se distribuye matemáticamente en 200.000 familias, no es una disminución de oportunidades en el sector en general. Junto a la baja en la producción del café se suma el descenso en los cultivos de frijol y maíz. Informe que el secretario no se quedó a escuchar. Y ligado a proceso quedó el viceministro de Seguridad Alimentaria José Roberto Linares Mayorga, esto por incumplir con sus labores como gerente del Fondo de Inversión Social en el 2007 en un proyecto de agua específicamente.
A solicitud del Ministerio Público se presentó hoy José Roberto Linares Mayorga, actual viceministro de Seguridad Alimenticia, para ser escuchado en audiencia de primera declaración por el incumplimiento de la finalización de un proyecto de agua en la aldea Pacay, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, cuando Linares fungió como gerente del Fondo de Inversión Social en el área de saneamiento y agua. La Fiscalía argumenta que se afectó a los pobladores del área. La jueza Sexto resolvió ligarlo a proceso de la siguiente forma. Lo que a usted se le reprocha es que usted omitió pedir una prórroga de fianza de cumplimiento y eso permitió que al 30 de agosto del 2007 se concluyera el tiempo de vigencia del contrato, se concluyera el tiempo de vigencia de la fianza de cumplimiento e impidiera al Fondo de Inversión Social ejecutar la misma para concluir. La jueza resolvió otorgarle una fianza por 100.000 quetzales y le interpuso impedimento para salir del país. Por su parte, Linares indicó que no tenía responsabilidad en lo que se les indica. Yo lamentablemente no tengo las pruebas para poder descargar y decirle a la señora juez que el trámite de ejecución se veló dentro del del juzgado cuarto y octavo de lo civil, en el cual le están exigiendo a la afianzadora ese pago respectivo. Mi función hasta ahí llega. De León dio 2 meses de investigación y programó para el 7 de mayo la audiencia de apertura a juicio. Continuamos con la información. Importantes declaraciones se daban en el marco de una entrega de un aporte a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia decía no estar tan alentado, pues en el país muy poco se aplica de la ley. De la Corte Suprema de Justicia, Maynor Franco, el 50% de los casos obtienen una resolución desfavorable, ya que los jueces siempre deberán resolver a favor de una de las partes. El empate para él no existe. Todo depende de los medios de prueba que presenta el Ministerio Público. De 50 casos, 25 son ganadores y 25 son perdedores. Para 25 se aplicó bien la justicia y para 25 no se aplicó la justicia. Hay injusticia. La embajadora de la Unión Europea en Guatemala resaltó que en el país aún impera la impunidad. Guatemala todavía padece de un alto índice de impunidad, de alrededor del 70%, que afecta no solo la calidad de vida de sus ciudadanos, pero también la imagen del país, y representa un serio obstáculo a la inversión nacional y extranjera. Estas declaraciones las ofrecieron luego que la Unión Europea hiciera una donación a la CICIG. Haya una posibilidad de permanencia y no estar al vaivén cada cierto tiempo de quienes ocuparán determinados cargos del Estado, porque hay que llegar al momento en que siempre esa designación en los altos cargos del Estado sea un acierto por parte de las instituciones. Y el Centro para la Acción Legal en los Derechos Humanos solicitó una enmienda mediante la cual se busca que la Corte de Constitucionalidad deje sin vigencia un amparo provisional a favor del abogado Ricardo Sagastume, quien solicitaba ordenar al Congreso integrar la comisión de postulación para elegir al fiscal general. Antes del amparo provisional, el abogado había presentado otro recurso, el cual fue desestimado más tarde. Y la Corte de Constitucionalidad mencionó que el jurista no podía presentar luego más acciones legales sobre la misma materia. Sin embargo, al poco tiempo lo hizo. Cuando revisamos el amparo inicial y el segundo amparo, pues es prácticamente el mismo amparo, solo con otro número y otra fecha de presentación, pero es literalmente es como copiar y pegar el mismo amparo en un nuevo amparo. Esta mañana, CalDH presentó una solicitud de enmienda. De ser aprobada, quedaría sin vigencia el amparo emitido por Sagastume. El efecto que nosotros consideramos debe tener es que las comisiones de postulación nombradas por el Congreso de la República ya no deberían de continuar con su trabajo que les corresponde. El mismo lo podrán desempeñar en otra ocasión conforme en las leyes del país. Tanto Claudia Paz y Paz, fiscal general, y Ricardo Sagastume opinaron sobre la acción presentada hoy. A mediados de la próxima semana tenemos vista pública y en ese recurso estamos esperando a